en este diagrama de flujo de todo el proceso de la construcción, pues tenemos, según el PMI y la ACE, pues tenemos dos grandes áreas de preconstrucción y construcción. En el área de preconstrucción, pues tenemos el presupuesto, los informes, la volumetría y también la planificación, el presupuesto de costo y la planificación temporal y económica. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la tengo yo ahí entre 50% de un lado y 50% del otro? Porque tal como decía Manuel del Villar, Patrick Van Lenney dice que debe de estar la planificación dentro del proceso de la preconstrucción, pero en la vida real normalmente no sucede así. Todavía estamos, ¿se acuerdan las curvas que Manuel nos estaba enseñando? Pues esas curvas lo que nos dicen es que debiera de estar esa planificación del lado izquierdo totalmente, pero normalmente sucede que está mitad y mitad o está del lado derecho. Normalmente no planificamos mucho antes de empezar la obra y por eso pues tenemos sobrecostos y de tiempo y sobrecostos de dinero también, porque pues no se define todo el proyecto antes de empezar a construir. Y si no se define, pues cada cambio pues va a generar mayor impacto económico y de tiempo en la obra. Entonces, detallando un poquito de cómo Presto gestiona todo esto, empezando por el módulo principal, el cerebro de Presto, que es el módulo de presupuesto y mediciones, pues ahí es donde yo puedo registrar cantidad, unidad, descripción, precios, total y total general, y ese presupuesto pues puedo hacer mediciones ya sea digitadas manualmente en el mismo programa o me puedo valer de varias formas, de varias fuentes. Una de ellas es los famosos planos de CAD, ¿verdad? De 2 dimensiones. También están pues el Costic, que es el plugin que va dentro de Revit, que vamos a ver durante este curso ampliadamente. El Costic 360, que es otro módulo adicional que va no dentro de Revit, sino dentro de BIM 360. Y tal como ustedes ven las flechas ahí, pues la lectura de planos de WD solamente aporta información al módulo de presupuesto. ¿Qué aporta? La volumetría. El costing aporta la volumetría, presupuesto y mediciones, pero también presupuesto y mediciones pudiera aportar información al modelo. ¿Por qué? Porque Presto y Revit a través de Costic logran una integración perpetua que permite yo poder pasar información del modelo a Presto y de Presto al modelo. Sin embargo, el modelo de Costic 360, o sea, el modelo BIM de BIM 360 que se consulta con el Costic 360, pues simplemente hay una sola dirección. ¿Por qué? Porque el modelo BIM de BIM 360 es algo que está publicado en una nube, no me permite modificar. No voy a abundar mucho sobre eso porque más adelante vamos a ver mucho sobre eso. Entonces, esa volumetría también, aparte de ser por AutoCAD, por Revit o por BIM 360, también pudiera ser a partir de un IFC. Entonces, ese IFC es un módulo que está dentro del módulo de presupuesto y mediciones, que me permite de una manera un poquito manual todavía hoy día, interactuar con el modelo y generar volumetría de ese modelo IFC. Como Manuel del Villar decía, ese modelo IFC puede ser generado a partir de un software en 3 dimensiones, ¿verdad? Que genera modelos en 3 dimensiones y que cada uno tiene una forma nativa de cómo generarlo. Ese es el gran problema y el gran dilema que todavía el IFC presenta hoy día, tal como se ha mencionado, de que el IFC en sus inicios, desde sus inicios, no ha sido diseñado para trabajar con presupuesto, ha sido diseñado con otra finalidad, pero que hoy día sí quieren darle esa finalidad de presupuesto, pero realmente pues no es tan fácil adaptarla hoy día a los presupuestos porque inicialmente no fue considerada como eso. Entonces, como digo yo, van a tener que poco a poco, ya han empezado con ese proceso de empezar a inyectarle pues esteroides, como digo yo, al IFC. ¿Para qué? Para que, perdón,
ahí no suena la campanita esa, para que esos esteroides pues le den las condiciones y las habilidades que le falta al IFC de hoy día para poder generar de una manera automatizada la volumetría y que podamos consultar y podamos calcular volúmenes, áreas o volumetrías lineales a partir de los elementos del modelo. Cosa de que hoy día solamente a través de Presto o de cualquier software que hable con IFC solamente permite transmitir la información que ya está contenida en el modelo, o sea, la data que está contenida en el modelo. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, solamente puedo consultar este elemento, cuántos metros lineales tiene, este elemento, cuántos metros cuadrados tiene, o este elemento, cuántos metros cúbicos tiene. No puedo decir, ese elemento tiene un volumen tal porque tiene un ancho, un largo y un alto que termina siendo X cantidad de volumen. No puede ser hoy día así. Y de hecho la mayoría de los software, o la mayoría no, todos los software excepto Presto que interactúan con IFC lo hacen de una manera gráfica, la volumetría. Presto intenta hacerlo de una manera diferente, que más adelante vamos a ver cómo es ese proceso. En este módulo principal también podemos manejar bases de datos o metrados o digamos, análisis de precios unitarios, donde yo puedo tener registrado ahí todos los códigos de mis insumos y de mis análisis de precio unitario y mi detalle, mis rendimientos, para poder hacer un presupuesto de una manera más ágil y más rápida. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera copiar y pegar, simplemente arrastrar y soltar desde mi base de datos a mi presupuesto nuevo y ya me incluye la volumetría no, me incluye el análisis de precio unitario, que sumado a la volumetría, que ya sea manualmente a partir, otra forma donde puedo incorporar el presupuesto desde cero es no solamente digitándolo, sino a partir de Excel Tu Presto, que es un plugin que está dentro de Excel, que yo puedo parametrizar y usar inteligencia artificial para poder informarle al Excel cuál es la columna de la cantidad, la unidad, la descripción, su total y total general, inclusive de otras cosas que vamos a ver más adelante, y poder generar mi presupuesto. Entonces, todo eso compone ese módulo de presupuesto y mediciones. Y luego que tengo ese módulo de presupuesto y mediciones, obviamente quiero saber, quiero imprimir, quiero mandar a Excel, quiero mandar a PDF o a cualquier otro formato, esa información que está ahí contenida en el presupuesto, y Presto tiene más de 100 informes prehechos para poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Con el módulo de personalizar informes, yo puedo coger cualquiera de esos 100 informes prehechos o hacer un informe desde cero y personalizar la forma en que yo entrego mis presupuestos. También puedo exportarlo a Excel, puedo exportarlo a formatos XML para poder interactuar con software ya de planificación, como son Navisworks, Syncro, Primavera P6, Microsoft Project, etcétera, etcétera. Entonces, miren la flecha, cómo desde el presupuesto yo puedo generar informes o personalizarlos. Luego tengo entonces, a partir de eso, tengo la capacidad de poder hacer las publicaciones, certificaciones o gestión de proyectos, como Presto le llama. En otros países le llaman estimaciones de pago o cortes de pago o avance de obra. Y ese avance de obra, pues, no es más que la volumetría que se va avanzando mes por mes en la obra a precio del presupuesto de venta. Este es la ubicación, este es el presupuesto de venta, este es el presupuesto de costo u objetivo, aquí en este módulo, y también manejo la planificación. ¿Cuál planificación? La que normalmente estamos acostumbrados a ver en Microsoft Project o en Primavera P6 o en Syncro o en Navisworks. Entonces, Presto me permite interactuar con esos programas, exportar e importar de una manera bidireccional entre Microsoft Project y Presto Microsoft Project, igualmente con Primavera P6 a Presto y Presto a Primavera P6. Pues repito, también puedo exportar en XML a Syncro o a Navisworks o a cualquier otro programa de planificación. Entonces, ese diagrama de Gantt que logro hacer con Presto tiene la gran ventaja de que puedo integrar ese diagrama de Gantt
con la estructura de presupuesto. ¿Cómo? Por las líneas de mediciones. Yo puedo integrar y saber el equivalente entre el presupuesto y el programa de obra, de manera que yo pueda tener los recursos de mano de obra, maquinaria, materiales y otros que están en el presupuesto dentro del análisis presupuestario y saber en el programa de obra en qué tiempo me toca, o sea, en qué tiempo un insumo voy a necesitar ese insumo, o en un rango de fecha cuáles son los insumos que voy a necesitar para ejecutar la obra, y poder gestionar todo eso de una manera más justo a tiempo, como se habla en la metodología de Lean Construction y demás. Entonces, todo eso, se trabaja aquí en el módulo de planificación. Y ahí, vuelvo y repito, no solamente hago planificación temporal, sino también hago planificación económica. O sea, yo puedo saber qué me toca y cómo se llaman los recursos y todo lo que está planificado ahí. De una manera totalmente estimada, como es el caso de aplicarle una campana de Gauss, que todos sabemos que teóricamente los proyectos tienden a tener un flujo de caja como si fuera una campana de Gauss, y que si los acumulo me hace una curva S, y también lo puedo hacer a través del diagrama de Gantt, que ya me da un flujo de caja mucho más exacto, porque ya sí toma en cuenta la relación que hay entre cada actividad que se necesita ejecutar del proyecto para poder ver el flujo de cómo va la parte económica. Además de todo eso, en este módulo también Presto me permite gestionar el diagrama de espacio-tiempo, o line of balance, o línea de balance, o programación lineal. Entonces son formas de cómo se llama esa metodología, que me permite, a diferencia del diagrama de Gantt, que permite gestionar las actividades, me permite gestionar los recursos de mano de obra o de maquinaria. Luego que tengo mi planificación, pues paso a la parte de contratación o a la parte de compra, facturación y control. Describiendo un poquito la parte de contratación, no es más que el EDT o WS con cantidades totales que tengo a partir de esa planificación y puesta en una escala temporal, donde yo voy a poder tener esas cantidades totales y poder gestionar el proceso de compra, ya sea haciendo lotes de compra y pudiendo sacar esa información por materiales eléctricos, sanitarios o cualquier otro, y sacarlos a cotizar y volver a regresarlos a Presto con sus precios, y poder ver línea a línea quién es el elemento más barato, y totalizando cada uno de los suplidores para ver cuál es el más barato y poderlo comparar con el presupuesto de costo, y poder entonces hacer una gestión de compra mucho más acorde a lo que el PMI sugiere, que es que se vaya paso a paso gestionando de esa manera, y poder entonces establecer no solamente el proceso de compra y contratación de materiales, mano de obra, maquinaria y servicios, sino también de contratos y subcontratos de solamente mano de obra o mano de obra y materiales, como se suele tener, de la obra total o la obra parcial. De manera que luego que tengo todo eso gestionado, yo puedo empezar a hacer la zona de compra, conduce, facturas, generar vencimientos, pagos, flujo de caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo eso en Presto, exportación a contabilidad o a un programa RP que gestione esa contabilidad, avance de obra, consumos, almacenes, existencia y todo ese tipo de cosas. Y creando toda la parte administrativa. Ojo, yo humildemente sugiero que toda la gestión de una construcción se haga a partir de Presto, porque es una forma más amigable a donde realmente se está generando la información, donde realmente se está siendo protagonista el ingeniero, el arquitecto, el ingeniero de obra, o el encargado de almacén, o todo el personal que tiene que ver realmente con la gestión del proyecto, de lo que realmente se necesita y cuándo se necesita y cómo se necesita, con qué especificaciones técnicas y todo ese tipo de cosas, mientras que los departamentos de administración como contabilidad y el área administrativa per se, normalmente son los que por tradición se encargan de esa fase, pero no debiera de ser. ¿Por qué? Porque normalmente no conocen el área técnica de construcción, no saben exactamente manejar una planificación, un flujo de caja, de
unas cantidades totales para X fecha, según la planificación, que pues, Presto perfectamente nos puede ir dando ese listado de insumos que necesito, si la obra está adelantada, si está retrasada, y volver a recalcular mis recursos para que se afecte ese listado por esos recursos que están vistos de cara a la planificación temporal que se ha ido ejecutando versus la que queda pendiente por ejecutar. De manera que eso es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque la parte fiscal, financiera y contable es mejor, es más eficiente en la parte de asegurar el dinero que ya se ha ganado la constructora o el que está ejecutando el proyecto, el promotor o quien sea, y cuidar y velar porque esos recursos se les dé un buen uso después que ya se han generado. Pero ¿cómo se generan? Se generan del lado de construcción, no del lado administrativo, ni del lado financiero, ni fiscal, ni contable. Entonces también técnicamente pues tengo en ese mismo módulo el presupuesto de ejecución, la curva S, el método del valor ganado y el sistema de información económica, que es un método español que me muestra la rentabilidad del proyecto mes por mes y me enseña el dinero comprometido en la obra. Voy a también a brincar un poco rápido todo este tema que ya Manuel del Villar explicó bastante bien. Voy a darle una pincelada simplemente por arriba, de que todas estas son las dimensiones que el BIM hoy día trabaja y que Presto puede de alguna manera u otra trabajar directamente con ellas, o si no trabaja con ellas, por lo menos da la información correcta para que se pueda gestionar a futuro, aguas abajo, el otro departamento con la información que Presto pueda suministrar. Desde que hay una idea en la mente de una persona o en un sketch de un arquitecto, pues Presto ya puede empezar a tener esquemas también de presupuestos estimados. En la ACE, que es la Asociación de Ingenieros de Costo a nivel mundial, pues nos propone una estructura de 5 tipos de presupuesto. ¿Cuáles son? El tipo 5, 4, 3, 2 y 1. El 5 siendo el que está a nivel de la etapa 1D y el tipo 1 viene siendo ya el que está en una etapa 5D. ¿Por qué? Porque ya hay un modelo, o sea, tanto a nivel de 2D como de 3D y de planificación, hay mucha información para poder hacer un buen presupuesto detallado de qué es lo que se lleva a la obra. Entonces, vuelvo y repito, el tipo 5, 4 y 3 son todavía conceptuales, son todavía un poquito de preconstrucción. Luego, el tipo 2 y tipo 1 sí son ya específicos de cómo se va, qué se lleva la obra y qué se va a hacer y cuáles son las especificaciones de cada elemento que componen la obra de ese modelo digital, de ese gemelo digital o del que se va realmente a construir. Entonces, luego que paso, bueno, el 2D, como ya saben, el CAD, el 3D es tanto el IFC como el Revit, son modelos en 3D. El 4D es la planificación de la obra, pero tomando en cuenta el modelo. El 5D es la ejecución de esa volumetría que necesitamos para hacer el proyecto, pero tomando en cuenta el modelo. El 6D y 7D son dimensiones que a partir del 3D, 4D y 5D son alimentadas con la minería de datos. O sea, que una minería de datos es la información, el I del BIM. Acuérdense que el BIM es Building Information Model. El Building, o sea, la I es de Information. Esa información que tiene el 3D, el 4D y el 5D deben de pasarse a esa dimensión del 6D y del 7D para en el 6D poder gestionar los cálculos de eficiencia energética y todo ese tipo de cosas. Y en el 7D para tener, como decía Manuel del Villar, una operación y mantenimiento de una obra que necesita darle mantenimiento a qué, a los pisos, a las paredes, al aire acondicionado, a la planta eléctrica, a las ventanas, a las puertas. ¿Para qué? Para que se mantengan en óptimas condiciones. Entonces, luego viene el 8D, que no lo puse en la pestaña anterior, pero sí Presto maneja también
un módulo de seguridad y salud, cumpliendo con las normas tanto norteamericanas como las normas europeas de seguridad y salud. Luego viene el 7D, el 9D, que es la dimensión del Lean Construction, donde Presto también tiene un conocimiento y un manejo de Lean Construction, en el sentido de que aplica el Last Planner System, que es una metodología que se usa para Lean Construction, donde te permite ver una planificación general de lo que lleva la obra completa. Lleva una planificación que se llama el 6 Week Look Ahead, que son las próximas 6 semanas de la obra, de lo que se va a ejecutar, y poder ir gestionando cuáles son las barreras que no me permiten ejecutar el proyecto de esas próximas 6 semanas, y irla definiendo, ir liberando esas restricciones que no me permiten construir la obra justo a tiempo, ¿verdad?, de cuando se deben de hacer las cosas. Y una última etapa de Lean Construction, de la parte de las Planner System, es la parte de la planificación semanal, donde esa planificación semanal o inclusive hasta diaria, yo pudiera ver antes de llegar el día de ejecutar cada actividad, yo poder ver si está ya liberada todas las restricciones que me permiten ejecutar el proyecto justo a tiempo, utilizando toda esa información que hasta ese momento tengo. Y también de Lean Construction, Presto permite gestionarlo, el famoso takt time, o sea, la planificación temporal repetitiva de actividades que en programaciones lineales u horizontales, como en el caso de las carreteras, cada kilómetro pues se va haciendo más o menos lo mismo, y Presto y Lean Construction a través de takt time pues pueden determinar cuáles son esas actividades repetitivas para poder utilizar esa planificación y eficientizar, como decíamos en line of balance, de línea de balance o espacio-tiempo, los recursos de mano de obra y de maquinaria. ¿Para qué? Para que justo a tiempo se vaya haciendo las cosas y no se retrase la obra, y las duraciones de las actividades que se definieron en el diagrama de Gantt pues se cumplan. Y también no solamente en la programación lineal, que son las obras horizontales, sino también en las obras verticales se da el caso del takt time. ¿Cómo? En una torre de apartamentos o de oficinas hay pisos que son diferentes, pero hay muchos pisos que son iguales. Por lo tanto, me va a permitir yo poder construir esa planificación piso por piso y tomar en cuenta lo que es repetitivo y eficientizar las brigadas de mano de obra y de equipo para poder construir eso. Y por último, y no menos importante, el 10D, donde está la construcción digital, donde se llama la famosa construcción 4.0, donde se migra toda la información ya a nivel más digital, donde Presto más adelante vamos a ver cómo puede colaborar con esa parte, y también con la parte de la compra un poquito más automatizada, que se puede hacer a través de toda esta parte del BIM. Y como ya vimos, el CAD, el BIM, el BDC, el IPD y el Lean Construction son parte de la filosofía y de los marcos de referencia que Presto utiliza, al igual que la ACE y el PMI, también la extensión de la construcción. Pues Presto considera todo eso para fines de preconstrucción y construcción de los proyectos. Continuando, vamos a hablar un poquito ahora de Autodesk y de esa integración que Presto tiene con Autodesk. ¿Por qué con Autodesk solamente? Presto es clasista. No, Presto no es clasista. Lo que pasa es que Autodesk es la única empresa que permite que podamos hacer un API. ¿Para qué? Para que Presto o cualquier programa pueda entrar dentro de Autodesk y poder hablar cualquier programa de Autodesk con el programa que queremos interactuar. En este caso, Presto y Revit, pues RIP Software, RIP Spain, ha gestionado, ha hecho ese, digamos, traductor entre Revit y Presto para poder gestionar la información tanto de Presto a Revit como de Revit a Presto. Entonces,
¿Qué es lo próximo que sigue? Hablar un poquito de qué es interoperabilidad en Presto con Revit. Esa interoperabilidad se da a partir de Costit 360, como ya decíamos, que aquí en Costit yo puedo, a través de un Revit visualizador, generar esa volumetría que tengo aquí en el modelo hacia mi Presto, y también a través de formatos IFC lo puedo gestionar hacia Presto, o también Presto lo puede hacer esa interoperabilidad con formatos BC3. ¿Qué es BC3? Es un formato estándar a nivel de presupuestos de España, que fue iniciado por Fernando Valderrama, creador de Presto, y que todos los otros software pues adoptaron perfectamente. Y hoy, desde los años 80, todos los software de presupuesto de España y muchos otros de otras partes del mundo han adoptado ese formato estándar de presupuesto para poder mandarse información entre un programa de presupuesto y otro, y poder abrir el programa y poder ver qué está considerándose en cada parte. Luego, si hablamos de BIM 360, BIM 360 también puede interactuar en esa interoperabilidad para lograr llegar a Presto a través de quién, a través de Costit 360 y BIM y Costit normal para llegar a Presto. ¿Cómo? Teniendo formatos de Revit, IFC, de WG, Civil 3D, o Navisworks, o Syncro, o Tecla, o cualquier otro programa dentro de BIM 360, yo puedo interactuar por Costit 360 y Costit y llegar a Presto. Y ahí se completa la interoperabilidad. Y viendo un poquito más este gráfico, miren cómo el modelo de Revit puedo interactuar en dos direcciones con Presto, Presto Revit, Revit Presto, sin la necesidad de usar Dynamo, que es un programa que está dentro de Revit que me permite automatizar, hacer programación para poder acceder a la información, a la data, a la minería de datos que está dentro de Revit. Presto no necesita eso. ¿Por qué? Porque Costit se encarga de sustituir al Dynamo y a sustituir las tablas de planificación, como decía hace un momento Manuel del Villar. Presto no necesita hacer tablas de planificación. ¿Por qué? Porque Costit pues me permite hacer una especie de tablas de planificación, pero no tipo a tipo, sino multitipo, porque Presto, como está dentro de Revit, pues puede buscar cualquier información que quiera y traspasarla a Presto. Entonces, a través de BIM 360 también puedo integrar información a Presto, pero en una sola dirección. Y Presto interactúa con ese modelo de BIM 360 a través de Forge, a través de ese Costit 360, y no necesita Forge, que es la manera como otros programas pues sacan información de los modelos BIM 360 para generar volumetría. Presto no necesita de Forge ni de Dynamo para generar esa volumetría. Pues repito, cualquier pregunta. Diego, adelante, Diego Moreno. Hola, muy buenas noches para todos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias por la invitación. Agradezco primeramente, muchas gracias por la invitación y por el tiempo que nos vas a dedicar, pues que nos estás dedicando y nos vas a dedicar durante estas 4 martes. La pregunta radica sobre lo que comentaste ahorita sobre los formatos IFC, DWG, Civil, Navisworks, entre otros. Según tengo yo entendido, entonces, una de las que habíamos hablado, de las limitantes que en su momento conversamos de Presto, era que conversaba bidireccionalmente con Revit. Eso se suprime, pues hablo no en preguntas, sino en claridad. Eso se suprime al yo utilizar la nube de BIM 360 o Collaboration Pro para llevar toda esa data, llevarla al ecosistema de Presto. ¿Entendí bien la ruta? Mira, concéntrate aquí para que lo entiendas más fácil. Sí, Revit tiene doble direccionalidad con Presto. BIM correcto. 360 solamente tiene una sola. ¿Por qué? Porque acuérdate que se publican los modelos en BIM 360. Tú no puedes editarlos Sí, en BIM 360. correcto. Entonces, es la única forma de tú traerlos directamente a Presto. Pero en el caso de Navis, Civil 3D y cualquier otro programa de infraestructura, el problema de eso es que no es que esté la información en BIM 360, es que cómo va a llegar a Presto, qué va a llegar, porque esos modelos normalmente tienen una forma muy particular de gestionarlos y no necesariamente la minería de datos está bien estructurada y no está bien completa. Se ve completa, pero no está completa. Entonces,
¿qué proponemos en el caso que tú dices, Diego? Proponemos pues que se usen otros tipos de software para poder integrar esa información de infraestructura, como en el caso de Istram, que sí trabaja IFC y que sí puede generar todos los elementos en BIM de una manera mucho más fácil y que sí, pues Presto la puede leer más fácil, que más adelante vamos a ver cómo se hace. O sea, para mí la trazabilidad ideal de programas de infraestructura como Civil 3D, como Navisworks o InfraWorks o cualquier otra de esas cosas, se limita mucho porque no viene del todo completa la minería de datos. Yo preferiría, si es posible, trabajar con Istram, que sí te da mayor información y trabajarla y pasarla a Presto entonces a través del IFC. ¿Cómo? Como aquí vamos a ver, que voy a explicar, que Presto ha iniciado en este año 2021 a pasar toda esa información de IFC a Presto, pero obviamente, como decíamos anteriormente, de una manera un poquito muy manual y muy rudimentaria, porque todavía no se ha podido automatizar esos procesos por lo que ya he venido explicando. Pero, ¿qué ha hecho Presto? Presto no lo está haciendo de una manera gráfica como otros software hasta el día de hoy lo están haciendo. Presto lo está haciendo de una manera por los clases de IFC, por los elementos, por familias, por tipos de IFC. No, vuelvo y repito, no gráficamente. Entonces, por eso como Istram genera de una manera no gráfica, sino de una manera por clases, por familias, por tipos de elementos y todo ese tipo de cosas, pues se hace más fácil generar de Istram hacia Presto esa información, cosa de que los otros programas no es tan fácil porque ya de una manera más gráfica. Y obviamente Presto está, al igual que como hizo hace 9 años con Revit, que ya hay esa trazabilidad todavía mucho más madura que IFC, que está iniciando ahora. Con Revit lo que se hizo fue que se creó un costing layout. ¿Qué es un costing layout? Un costing layout es una forma de cómo yo paramétricamente, automáticamente, tratar de medir mi modelo, ya sea de Revit o de BIM 360, para llevarlo a Presto, que más adelante vamos a ver ese detalle también. Presto entonces hizo un símil en cuanto a IFC y está creando IFC layouts para que se pueda de una manera, en cierto modo, eficientizar y automatizar el proceso de cómo saber interpretar estas clases de IFC y los tipos, cómo identificar, diferenciar cuando hay tipos diferentes de una misma clase IFC y cuando no. Entonces, ¿por qué? Porque Vectorworks, porque Archicad, porque cualquier programa de modelado tiene una forma diferente de generar esos códigos y esos tipos. Entonces, eso es lo que estamos dentro de Presto, estamos tratando de crear ese IFC layout para que se automatice la manera en dónde ir a buscar y cómo generar esa volumetría. Ojo, pues repito, solamente Presto va a traer la volumetría lineal, cuadrada o volumétrica que diga el programa que generó ese IFC. Aún no es posible a través de Presto y según tengo entendido a través de ningún software, calcular volumetría a partir de esas dimensiones de X, Y y Z de un IFC. Solamente podemos gestionar la volumetría que diga el modelo nativo de IFC. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, claro, Héctor, está claro. Ok. Muchas gracias. Pero hemos empezado ya el camino y como decía ahorita, cuando comiencen a meter los esteroides al IFC o IFC logre conseguir un primo o un tío parecido a él que tenga más esteroides, ¿verdad? Pues vamos a poder
llegar a mejor camino con la volumetría en un formato que realmente sí es necesario, estandarizado, que no sea nativo de ningún software para que, como bien se dice por ahí, la Building Smart y demás instituciones, que se pueda interactuar con modelos que con cualquier software hasta gratuito, pues yo pueda ver los resultados y no depender de un software que cuesta X o Y valor y que si no lo tengo no puedo abrir el modelo. Entonces eso no es Open BIM, eso no es colaboración, que es el BIM es colaboración. Y si no hay colaboración, pues no hay BIM. Entonces, volviendo de nuevo a ampliar a lo que sí nos vamos a concentrar mucho en este curso, es en la parte de la relación de las vidas paralelas que hay entre Presto y Revit. Entiéndase, esta vida paralela que hay entre categoría, familia, tipo, elementos, parámetros, fases, planos, miniaturas, y cada uno de los elementos que tiene Presto. Hay un equivalente directo entre Revit y Presto, y hace que no solamente yo pueda traer desde los modelos Revit una volumetría, sino también yo pueda traer los datos, entiéndase, valores de conceptos, valores de mediciones, inclusive valores de parámetros personalizados que yo, como modelador de mi modelo, para la redundancia, genere. Por ejemplo, si yo necesito gestionar mi modelo por ejes, como la clase pasada de Presto con Bing, me dijeron cómo gestionarlo. Sin ningún problema. Al modelo le puedo crear un parámetro que me diga cómo se llama cada eje en X o en y yo puedo gestionar mi modelo y saber qué contiene cada eje, cuántos elementos, cuántos tipos y cuántos familias y subfamilias tengo en cada eje de mi proyecto, sin ningún problema. Entonces, eso es lo que hace que si yo tengo esa bidireccionalidad y, como decíamos hace un momento, yo logro hacer una base de datos bien hecha con mis propios códigos, como yo quiera nombrarlos, con familias y subfamilias, idealmente con prefijos que vayan utilizando esa metodología de familias y subfamilias para que cuando, por ejemplo, yo diga el prefijo MO, significa que eso es un insumo de mano de obra y luego poderle poner una codificación que yo quiera, pero ya yo sé que el prefijo MO me indica que ese código es un elemento de mano de obra que está dentro de mi análisis de precio unitario. Entonces, ese prefijo que yo pueda ir creando de mi base de datos, vuelvo y repito, con mi propia codificación o con cualquier codificación estandarizada hoy día que existe en el mercado, como Master Format, Uniformat, Uniclass, Uniformat 2 o cualquier otro que exista o que se sigan inventando, yo debo de tener mi base de datos de una manera estructurada para que yo pueda filtrar y buscar información de una manera inteligente. Y luego, esa codificación, lo ideal es que yo en mi modelo pueda utilizar esa codificación originalmente cuando esté modelando o en el caso de que yo sea el modelador original del proyecto, cuando voy modelando desde cero, vaya colocando esos códigos que tengo en mi base de datos para cada elemento de familia y subfamilia y tipos y familias y todo lo que tenga que ver con BIM. O también, si me entregan el modelo ya hecho, como en el caso de muchas empresas que normalmente tercerizan los modelos, ya reciben un modelo hecho, ya no hay oportunidad de haber puesto los códigos cuando estaba modelando. Entonces, ¿qué hago? Pues por código de montaje o nota clave, ya sean las actividades o ¿cómo se llama? Materiales, entonces voy a codificarlo. Vuelvo y repito, normalmente se estila que los materiales se codifican dentro de la tabla de nota clave y el código de montaje es relativo a las tareas o actividades de ejecución del proyecto. Entiéndase, colocación de pisos, paredes, pañetes, etcétera, etcétera. Entonces puedo, dentro de mi modelo, crear con esa codificación de acuerdo a mi base de datos en código de montaje o en nota clave para que a la hora de que yo transporte ese modelo a Presto
solamente volumetría, venga con una codificación idéntica o muy parecida, o por lo menos con familias y subfamilias, de mi base de datos. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar es el proceso de cada elemento del modelo, a qué elemento de mi base de datos se refiere o equivale, para que yo pueda homologar esa estructura del modelo con mi estructura de presupuesto. Entiéndase que ese proceso es un proceso que no se evita a menos que yo haga ese proceso de una manera automatizada, que más adelante vamos a ver cómo se pudiera hacer. Pero normalmente hoy día lo que más se estila hacer es tener una buena base de datos, tener un buen modelo estructurado según, como explicaba Manuel del Villar, bien modelado, cumpliendo con normativas ISO, idealmente la ISO 19650, que más adelante vamos a ver más detalle de eso. Y luego generar entonces esa volumetría con esa codificación y poder a ley de un clic actualizar esos códigos con los precios que están en mi base de datos y automáticamente generar los análisis de precio unitario. Como decía, esos presupuestos en Presto los puedo generar a partir de modelos, pero también los puedo generar a partir de archivos de Excel, que si yo tengo en Excel el Excel to Presto instalado dentro de Excel, que es el plugin de Presto, yo puedo identificar y decirle a Excel, esta es la columna de la cantidad, unidad, descripción, precio, su total y total general. Y también puedo crear una columna en Excel y decirle, esta línea es una línea tipo capítulo, partida, maquinaria, material, mano de obra u otros, con esta codificación de números. Aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde el capítulo es el número 6 y el otro es el capítulo, el elemento 1. Y esa numeración se coloca aquí en Excel y rápidamente yo integro el presupuesto a Presto, tan vertical, tan horizontal como yo quiera, mi estructura, o con código o sin código. Si no tengo código en mi presupuesto de Excel, Presto le asigna un código temporal indentado. De manera que no es excusa tampoco que no tenga código. Y logro traspasar ese presupuesto de Excel a Presto rápidamente, con análisis de precios o sin análisis de precios. Aquí viendo un poquito, podemos ver cómo ese modelo lo pasé ya a Presto y yo voy a seleccionar, localizar o colorear el presupuesto, el modelo a partir de mi presupuesto. Miren cómo lo coloreé según esos colores que estaban ahí del presupuesto, o lo pudiera colorear por niveles, con estos colores de niveles, o pudiera colorearlo con los meses de planificación, con esos colores que están ahí, y Presto va a colorear el modelo en base a esa información que está en mi presupuesto en Presto. Aquí vuelvo y repito un poquito cómo es la trazabilidad de Costit con Revit a Presto y de Costit 360 con el BIM 360 y Presto. Es el mismo modelo, tengo el mismo resultado. ¿Cuál es la trazabilidad ideal? Entiendo que a partir de Revit, porque con Revit puedo tener doble dirección de flujo de trabajo, mientras que con BIM 360 solamente puedo tener una sola dirección, pero tengo la ventaja con BIM 360 de que después que yo haga este trabajo aquí, puedo publicar ese modelo a BIM 360 y poder interactuar y compartir y colaborar, como dice el BIM, colaboración con otras instancias, como hablamos ahorita, el 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, hasta el 10D. Entonces, de manera que todo eso que he venido explicando está aquí, en este texto que está aquí. Cuando vayan consumiendo este video en demanda, que lo vamos a subir a YouTube y le vamos a compartir el link a partir de mañana, van a poder ver este video y van a poder parar aquí, leer todo eso que está ahí, van a ver que se parece mucho a lo que estoy explicándole y en algunos casos va a aclarar y ampliar un poquito más de lo que estoy explicando. Un poquito de este video de cómo se construye ese presupuesto a partir del modelo. Le voy a ir explicando más o menos rápidamente. Empiezo con un modelo y ese modelo lo puedo llevar todo a Presto o solamente puedo filtrar las columnas, en este caso, aislar las columnas de mi modelo. Miren ahí donde la tengo.
y esas columnas yo voy a gestionar ese presupuesto. Luego le voy a editar tipo a las columnas y voy a codificar las columnas de hormigón, ¿verdad? Entonces digo que ese código de hormigón, de columnas, de pilares, lo pongo ahí en código de montaje. ¿Para qué? Para que él sepa que ese código es que le va a aplicar. Entonces envío ese modelo a Presto y Presto entonces me saca una pantalla previa como es esta, donde me enseña todos los elementos de categoría que pudiera exportar a Presto, pero en este caso solamente voy a exportar ¿qué? Voy a exportar la línea de pilares estructurales y otras más que voy a duplicar, clic derecho, dándole clic derecho, duplicar. ¿Para qué? Para tener también el encofrado y el embarillado o los elementos de acero estructural de esa columna. Miren que entonces selecciono esas tres líneas que son las que voy a traspasar a Presto. ¿Y qué falta ahora? Le falta saber a Presto cuáles son los códigos que yo quiero poner al encofrado, lo copio y lo pego de mi base de datos, y el código del acero que yo quiero. Con mi base de datos, el código del acero lo copio y lo pego. ¿Qué otra cosa me falta? Le puedo agregar una pequeña descripción de lo que tiene cada código de eso, para que no solamente se me exporte el código, sino también me exporte una pequeña descripción de ese código. Y luego defino aquí y elementos como lo voy a medir, si por volumen, por área o por metros lineales. Por este caso lo voy a definir por unidad y luego la base de datos es quien me va a definir ese elemento como va a ser. Esos tres elementos son los que tienen cotejo, son los que se van a traspasar a Presto. Le digo incluir los códigos de montaje, le doy a aceptar, donde le pongo el nombre, donde voy a grabar esa información que va a pasar de Revit a Presto y genero mis tres elementos con mi 100% y tengo entonces en Presto. Voy a pararlo aquí un poquito porque se pone demasiado rápido. Mire aquí cómo exportó mis tres elementos con los códigos que yo definí en mi Revit, en el plugin de Costic. Y miren que aquí, recuerdan que yo aquí a este le puse el código de montaje, pero que a estos dos yo no le puse código de montaje. Yo lo que hice fue que le asigné un código y que le puse una descripción escrita. Mírenlo ahí, la descripción escrita que yo le puse. Si recuerdan. Aquí, vieron, aquí en el código, yo no solamente puse el código, sino que también puse una descripción. Entonces, luego aquí elegí el código que me traspasara con el código de montaje y que luego le puse el nombre y traspasé la información hasta acá, ¿verdad? Aquí ya tengo mi volumetría, miren mis líneas de medición de cada tipo de elemento o cada medición de cada elemento. O sea, en este caso tengo 4 columnas y cada columna tiene una medición similar porque son columnas iguales, pero me da un total. Luego tengo una volumetría de encofrados que la calculo a partir de la medición lineal que definí previamente y el cálculo del acero que la calculo a partir de la volumetría multiplicado por un factor que yo utilicé de 120 kilos por metros cúbicos para calcular esa cantidad de acero. Y que luego, aquí, cuando yo le digo actualízame ese presupuesto con mi base de datos que yo le enseñé a ustedes previamente, entonces mira lo que pasa. Automáticamente me coloca los precios, y no solamente los precios, sino también los análisis de precio unitario que detallan esos precios que yo acabo de decir que vinieron de mi base de datos. ¿Se entiende? Y luego entonces, eso es lo que pasa. Ahí es que se termina esa fase. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, o si no, todavía me quedan 15 minuticos para abarcar
unos cuantos temas que faltan. Aquí, vuelvo y digo, esta literatura la pueden ver cuando vean el video en demanda. Habla más o menos de lo mismo que le he estado comentando. Y luego aquí muestro un videito de cómo el BIM 360, al igual que Revit, me permite generar el presupuesto, la volumetría. Literalmente la misma cosa. Lo único que lo hace en este momento a partir del modelo que está en BIM 360. Así sea de un modelo de Revit, un modelo de AutoCAD, un modelo de Tecla o de lo que sea. La minería de datos que va a traspasar es la minería de datos que encuentre en ese modelo. Aquí el hormigón, la columna de hormigón, y le digo muéstramela en el modelo, miren mi columna ahí, la puedo aislar, buscar, mover, hacer lo que quiera. Y ahora voy a buscar una ventana que está en el edificio que está aquí en BIM 360, le voy a decir muéstramela en el presupuesto. Esa ventana que está ahí, que selecciono, le digo localizar, miren ahí donde la localizó y rápidamente le da a otra ventana y vuelve y me localiza entonces esa otra ventana que está ahí en el modelo de BIM 360. Y es de, vuelvo y repito, es la misma modalidad. ¿Qué puedo obtener yo como usuario de un modelo de Revit? Para prácticamente toda la trazabilidad posible. ¿Qué puedo obtener? Puedo obtener opciones de diseño y variantes. Por ejemplo, yo puedo tener una torre de 20 pisos en Revit o BIM 360 y puedo tener en ese mismo archivo de Revit una versión de 18 pisos de la misma torre y una versión de 25 pisos. Entonces en Presto yo puedo tener las tres variantes de presupuesto, de cuánto me cuesta la de 18, la de 20 y la de 25. ¿Cómo lo hago? A través de Presto yo puedo gestionar el modelo y gestionar el presupuesto de una manera automática y saber cuánto me cuesta cada uno. Y que me muestre los elementos que tiene incluido en esa propuesta de precio. También me muestra los elementos vinculados y los huecos. En el caso de las puertas y ventanas, los huecos que van dejando en el modelo. Desglose por parámetros, como ya decíamos hace un momento, mediciones de acabados y elementos no modelados, como en el caso de los cantos y las mochetas, que salen a partir de ¿dónde? A partir de los huecos de puerta y ventana, que yo puedo reutilizar esa volumetría sin tener que modelarlo. Yo puedo hacer una fórmula dentro de esta pantalla previa de pasar de Revit a Presto, generar un cálculo para que me calcule los cantos y las mochetas, por ejemplo. Referenciación y georreferenciación, análisis espaciales, categorías no analíticas, todo eso puedo gestionarlo. También puedo gestionar materiales y capas dentro del modelo y Presto perfectamente me da la volumetría. Acabados y superficies complejas usando el comando pintura o paint, o también usando áreas y habitaciones. Eso es muy útil porque yo puedo definir un área o una habitación que el piso tiene una terminación X, el techo otra y las paredes otra. Pero si esa pared, pues tengo una diferenciación de que una parte de esa pared tiene una terminación y otra parte tiene otra, entonces necesariamente ya no puedo usar el comando habitaciones o rooms o áreas, sino que tengo que usar el comando pinturas o el comando piezas. ¿Para qué? Para yo poder determinar separadamente, por separado, qué área tiene una terminación y qué área tiene otra. En el caso de piezas, puedo los muros, sobre todo, definir cuáles son las piezas que componen ese muro y Presto me va a dar a ley de un clic igualmente la volumetría a través de grupos, topografía, elementos vinculados y archivos enlazados. Como decía Manuel del Villar, yo puedo trabajar con modelos federados y con modelos por disciplinas por separado y Presto va a través del código Git, que es un código alfanumérico de 34 caracteres, que Presto linkea el modelo de Revit o BIM 360 con Presto de esa manera y siempre voy a encontrar esa trazabilidad. Aquí un poquito más detallado y más despacio de cómo yo puedo duplicar esas categorías y generar otros códigos y otra volumetría a partir, en este caso, estoy poniendo una cuantía de 50 kilos por metro cúbico y que la longitud la va a calcular a partir de la variable B que está dentro del modelo, que es la longitud del elemento, y los metros cúbicos de hormigón que salen a partir del elemento sí ya modelado. ¿Y qué pasa? Yo puedo, acuérdense como les decía, tener el código solamente o puedo agregar
un resumen, una unidad, una descripción, un precio, una fecha, un tipo, lo que yo quiera. Y también puedo filtrar por expresiones que yo puedo generar aquí en un script, un poquito de programación, los que saben hacer JavaScript o Visual Basic, de una manera bastante fácil se puede lograr filtrar esa columna que teníamos hace un momento y decir y cuestionar al modelo, como decía Manuel del Villar hace un momento, cuestionar el modelo de una manera automática si esa columna es de madera, es de hormigón, es de acero o de qué material es o es de aluminio. Entonces, de esa manera poder filtrar y asignarle un código de acuerdo a esa expresión, o inclusive filtrar si es de más de 3 metros o de menos de 3 metros para poder poner otro código, de manera que de esa manera es la única manera donde yo puedo generar un presupuesto totalmente automático a partir de un modelo, pero debo de tener todas esas expresiones y tener considerado todas las variantes y todas las expresiones y minería de datos considerados para que Presto sepa qué va a hacer cuando es un elemento de un tipo o de otro tipo y automáticamente genere la volumetría y el código para que con la base de datos se actualice el precio y el análisis de precio unitario. Miren aquí toda la información de parámetros y comunicación bidireccional que hay entre Presto y Revit y como decía hace un momento, los valores de concepto, los valores de mediciones, inclusive los valores de parámetros se pudieran ver. Presto permite sincronizar el modelo y tener la capacidad de poder gestionar y auditar los modelos a partir de Presto. Si yo tengo un modelo hoy y dentro de 3 meses tengo un modelo diferente o parecido, yo voy a poder auditar esos modelos en Presto, a través de Presto y decirle, genérame un documento de Excel de Presto o del mismo modelo y enséñame cuáles son los elementos que se han eliminado, los elementos que se han creado nuevos o los elementos que tienen una acción de ampliar o disminuir el área o el cambio de sitio de la pared lateral a la pared frontal o de nivel o de zona o como sea. Todos esos cambios, esa auditoría de proyectos la puedo hacer a través de Presto con el modelo. Y también, como hablamos hace un momento de los acabados de habitaciones, me da la volumetría y puedo segregarla por zonas o por habitaciones. Igualmente puedo hacer eso mismo con materiales y capas, igual por zonas lo puedo segregar. Y también medir los famosos cantos y mochetas, o si yo tengo un elemento de zapata, por ejemplo, y yo no modelé el hormigón de limpieza, el que está debajo, el que normalmente se pone 5 o 10 centímetros para separar la estructura del terreno, que pudiera ser un terreno de humedad o de lo que sea, que tenga humedad o que tenga químicos y eso. Entonces, esa volumetría de esos 10 centímetros de espesor, yo puedo a partir de mi zapata hacer un cálculo y generar esa volumetría, como decíamos hace un momento, sin tener que modelarla. Esta es la trazabilidad de cómo yo puedo lograr hacer que yo tenga aquí en cuando yo abra mi código de montaje o nota clave, mi listado de familias y subfamilias posibles y tipos posibles para cuando estoy haciendo desde cero mi modelo, ir nombrando mis elementos a partir de qué, de un archivo de Presto que lo convertí en TXT y lo migré y lo importé entonces a Revit en la tabla de código de montaje o de nota clave y me va a poder permitir seleccionar el código que quiero utilizar para definir mis elementos del modelo. Pero ojo, en mi humilde opinión, prefiero la trazabilidad anterior explicada por código de montaje o nota clave después que el modelo está hecho. Modelo como sea, genero un Presto sin código de montaje y nota clave con los códigos naturales del Revit. En Presto abro mi columna de nota clave o código de montaje, digito según mi base de datos ahí en Presto todos mis códigos de montaje o nota clave y actualizo esa información entonces en el modelo y vuelvo y exporto a Presto, pero ya con mis códigos de montaje o nota clave dentro del código que Presto está utilizando para poder actualizar con mi base de datos y automáticamente genero todo eso. Miren aquí como yo pudiera inclusive
habiendo utilizado cualquier codificación propia o estandarizada, reestructurar mi presupuesto que me salió de Revit en este caso voy a hacerlo a través del código 2, que tengo otra codificación diferente a la que vino de Revit. Mírenla ahí, esa codificación es una codificación diferente a la que vino de Revit y yo voy a reestructurar mi presupuesto por esa codificación. Miren que yo voy a utilizar con el código 2 y voy a generar entonces esa codificación. Miren que a nivel de capítulos, él me reestructuró el presupuesto por esa codificación 2. Sin embargo, a nivel de partidas todavía tengo una codificación diferente. ¿Cómo yo puedo volver a recodificar mi presupuesto para que también, no solamente los capítulos, sino también las partidas estén codificadas según mi base de datos? Pues puedo a través de esta opción que está aquí, que se llama reestructura por partidas, y miren cómo logro reestructurar mi presupuesto ya con capítulos y partidas con la misma codificación según familia y su familia que esté la base de datos. Y obviamente mantiene los análisis de precio unitario y mantiene el vínculo con el modelo. Yo pueda poder seguir buscando dónde está mi puerta, dónde está mi ventana, dónde está mi familia de pisos, etcétera, etcétera. Para los que trabajan con ecosistema de costes que tienen elementos ya de posibles suplidores modelados ya en Revit, entonces puedo incorporarlo como en estos ejemplos, puedo incorporar esos elementos que ya están modelados en Revit, en mi Revit, y a la hora de que yo pase esos elementos de Revit a Presto, me va a traer el código, el precio, la minería de datos que ya el fabricante le ha puesto a cada elemento de eso, para yo poder generar mis presupuestos con una mayor información. Pero previamente debo de tener esos elementos ya trabajados y a la hora que yo lo entre dentro de mi Revit sí va a tener toda esa información. Hablando un poquito de los estándares de ISO, la ISO 215.00 y la UNE 157.000 nos habla un poquito de esas estandarizaciones, pero sobre todo más específico de BIM, como hablábamos hace un momento, la ISO 19650 es más específica de BIM y Presto se ha adueñado, se ha hecho a cargo, ¿verdad?, del apartado 11.2 que habla del nivel de información necesaria que se necesita modelar para poder hacer un presupuesto. Como decía Manuel del Villar, ¿para qué quiero el modelo? En este caso lo quiero para hacer un presupuesto, un 5D, ¿verdad? Entonces, para hacer un 5D, yo lo ideal es que me haga dueño de ese apartado 11.2 para modelar mi modelo solamente con el nivel de información necesaria para hacer mi presupuesto. Poniendo un ejemplo, si yo tengo un estructuralista que me entrega un modelo estructural con las cuantías en un reporte ya por elemento y no está modelado el acero, no hace falta que yo modele el acero. ¿Por qué? Porque cada elemento estructural yo voy a poder aplicarle el ratio de cuántos kilos de acero o cuántos quintales de acero tengo por metro cúbico de cada elemento de mi modelo y voy a poder generar mi volumetría de acero. ¿Para qué voy a modelar si no la voy a necesitar? Si me pagan los elementos estructurales por metro lineal, por metro cuadrado o por metro cúbico, ¿para qué la voy a modelar? Ahora, si el dueño del proyecto me paga el modelado del acero, aunque no lo utilice para nada, pues lo modelo. Pero si no me lo paga, pues no lo modelo. Ahora, en el caso de que yo vaya a utilizar esa información para ejecutar mi proyecto y eficientizar mi colocación de acero, no solamente para fase, acuérdense lo que decía Manuel del Villar y yo también, mi modelo ya no tiene solamente un alcance para presupuesto y 5D, sino también tiene un alcance para hacer un 4D y una ejecución en base a esas especificaciones de ese modelo. Entonces ahí sí valdría la pena modelar el acero. ¿Para qué? Para yo poder gestionar y eficientizar la compra del acero por varillas comerciales, de tamaño comercial, como se utiliza aquí en República Dominicana y según tengo entendido en otros países también, como Colombia y México. Entonces yo voy a poder tener un detalle de cuáles son las varillas con las longitudes correctas que me dejen menos desperdicio para poder configurar mi acero en mis elementos estructurales. De manera que ahí sí haría sentido. De lo contrario, tal como se habla en Lean Construction,
sería un exceso y un desperdicio modelar el acero. Entonces, aquí voy a explicar qué va a hacer este videito. Este videito va a coger esta terminación que está en el muro lateral este de este edificio, de este envolvente. La voy a encontrar en Presto, pero previamente, antes de encontrarla en Presto, la voy a editar tipo a ese elemento y le voy a buscar y voy a darme cuenta que no tengo ni nota clave ni código de montaje. Luego lo voy a encontrar en Presto y aquí en esa columna que he abierto de Presto que se llama nota clave, voy a registrar muro lateral este para asignárselo luego a ese muro aquí en Presto. Le digo actualizar esa información de Presto en Revit y luego cuando yo edite mi editar tipo, me voy a dar cuenta que Presto sí le pasó esa información de muro lateral este a ese muro y luego yo voy a cambiarlo de nuevo. Ese muro lateral este lo voy a convertir en muro lateral norte y voy a actualizar la información desde el modelo hacia Presto y voy a ver cómo se cambia entonces en mi Presto esa información que estaba en el modelo y que está ahora en Presto cambiada, para que ustedes vean cómo es esa trazabilidad. Miren que no hay código de montaje ni nota clave, está vacío. Luego selecciono localizar aquí en mi modelo, es esa línea en específico y escribo muro lateral este. Le doy a Enter, selecciono esa columna de nota clave y ¿qué hago? Le digo a Presto, actualízame esa información que está en esa columna en el modelo. Miren que ahí comienza a calcular que está actualizando mi modelo y cuando termina voy a editar tipo y ahora ¿qué pasa? Ahora sí está en nota clave muro lateral este. Ahora voy a sustituir el este por norte, le voy a dar a aplicar, le voy a dar a aceptar y voy a ir a Presto y le voy a decir actualízame la información que yo actualicé en el modelo en Presto. Y entonces van a ver cómo aquí cambió entonces de muro lateral este a muro lateral norte. Por lo tanto, sí puedo actualizar información de Presto a Revit y de Revit a Presto. En este caso utilicé una sola cambio de una nota clave, pero yo pudiera, como decía hace un momento, tener un modelo con la clasificación que sea, lo exporto a Presto, de Presto abro esa columna de nota clave o código de montaje, abro mi base de datos, monto mis códigos de nota clave o código de montaje, actualizo mi modelo, cierro ese archivo de Presto previo y vuelvo y lo exporto de nuevo para que los códigos que salgan aquí en codificación no sean los códigos de Revit originales, sino que sean los códigos de mi nota clave o mi código de montaje. ¿Por qué? Porque lo voy a exportar diciéndole a la pantalla previa que vimos hace un momento, diciéndole, quiero exportar esos elementos con código de montaje, que es el código de los elementos o nota clave, lo que yo quiera. O un parámetro personalizado también pudiera ser. Presto también me permite interactuar con Power BI y Presto también, utilizando Revit, yo puedo generar mi planificación en Presto, digitarla en Presto y ejecutarla en Revit. Revit visualizador o Revit pago. Si quiero guardar cambios en el modelo, pues entonces sí tengo que tener un Revit comercial, pero si no quiero guardar ningún cambio, me basta con un Revit demo. Presto hoy día trabaja con Revit 2021 hacia abajo. El 2022, como salió a partir después del 1 de enero, que fue cuando Presto sacó la versión 2021, no lo incluye, pero sí ya se está trabajando en Revit Spain, en España, está trabajando para sacar ya la versión de Costi que acepte Revit 2022, que es el Revit que está hoy día como la versión demo de Autodesk. Y luego aquí entonces puedo ver ese presupuesto que está linkeado con el diagrama de Gantt, que a su vez lo puedo linkear también con el modelo y que puedo colorear el diagrama de Gantt, el presupuesto y puedo gestionar, miren aquí como yo voy gestionando poco a poco lo que voy escribiendo en mi programa de obra, como lo haría en Project, lo voy haciendo en Presto, que depende de quién, y luego
lo puedo ir viendo construirse en mi Revit y voy construyendo mi gemelo digital en Revit a partir de mi planificación en Presto. Y al final, pues puedo ver, miren aquí como yo puedo colorear también por niveles y voy a tener mi planificación coloreada por esos niveles, por esos colores de niveles y mi presupuesto también coloreado por esos niveles y también mi modelo coloreado por los mismos colores del diagrama de Gantt y del presupuesto. De manera que gráficamente por colores voy a poder identificar mucho más rápido todo. Y también voy a poder colorear mis fases de planificación y también voy a poder no solamente ver la parte gráfica, sino también la parte numérica, donde yo voy a tener una planificación financiera y temporal y un flujo de caja de acuerdo a esa planificación que hice. Y también, como decía al principio, puedo incorporar para complementar ese diagrama de Gantt con el line of balance o línea de balance o espacio-tiempo. Miren aquí como tengo un tag time, o sea, tareas repetitivas por niveles que yo puedo ir gestionando mis recursos de mano de obra o recursos de maquinarias para poder eficientizar que cuando acabe este nivel de una misma tarea de encofrado, por ejemplo, comience a hacer el encofrado del nivel que sigue. Y luego termino ese y hago el encofrado del nivel que sigue más para arriba. De manera que yo puedo gestionar y eficientizar los recursos. Miren como un ejemplito aquí le habla de cómo puedo tener tres actividades que son prerequisitos uno de otro, que es el pilar, la base del ábaco y el tablero, y yo puedo separar inclusive esas tareas por tramos y poder ver cómo mis líneas totalmente, puedo verlas alineadas y lo ideal es que no se choquen, porque si se chocan significa que una está parando la tarea a la otra y no es correcto. Y entonces este proceso de construir el proyecto pues no se va a dar. ¿Por qué? Porque se va a parar porque no voy a tener los materiales o los insumos necesarios, tal como dice Lean Construction con las Planner System, de lograr librar los obstáculos para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer al día que tengo que hacerlo con los recursos que tengo que hacerlo y pasar de gestionar este diagrama de Gantt en un edificio hasta de 4 pisos en más de 1000 líneas de planificación, como está ahí, a un edificio de 4 pisos, a un de 5 pisos, como está aquí, y graficado, mírenlo aquí, 5 niveles, tengo simplemente 5 líneas en el programa de espacio-tiempo, programación lineal de espacio-tiempo. 5 líneas y ahí tengo el proyecto completo. Claro, me va a abarcar mucho más área hacia la derecha porque voy a tener todas las actividades que piso a piso voy a ir ejecutando y lo voy a tener gráficamente ahí y ver si son paralelas o si van entrechocándose y poder ajustar esa programación de manera que sea mucho más eficiente y que toda esta construcción se haga de una manera bien fluida sin que se pare y justo a tiempo. También puedo ver lo que voy ejecutando, que voy registrando en Presto en el modelo, cómo lo voy ejecutando y también comparar la planificación que tenía en Presto con la ejecución y Presto me da una escala de colores, en rojo lo atrasado, en verde lo adelantado y en gris lo que está ejecutándose a tiempo. Y poder entonces no solamente verlas en el modelo, sino también esa escala de colores, miren cómo se definen ahí y cómo yo puedo ver aquí una boca hacia la derecha que está retrasada esa actividad, por eso se pone en rojo, y una boca hacia la izquierda que está adelantada en la actividad porque la hice antes de tiempo. Este es el día de hoy, estoy retrasado porque todavía no lo he hecho, significa que me va a tomar más tiempo del día de hoy hacerla, o lo hizo antes de tiempo y por eso está en verde porque está adelantado con los colores correspondientes y poder ver entonces mi modelo con esos colores graficados y poder ver una foto en mi modelo de mes por mes, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cómo mi obra estaba ejecutada y si estaba adelantada o retrasada. Voy a brincar este videito porque está un poquito tarde. Lo van a poder ver luego en la página de YouTube, de la cuenta de YouTube de RIP Spain. Y entonces pasamos, luego de que ya vimos presupuesto, planificación y ejecución,
todo proyecto que tiene presupuesto, planificación y ejecución se complementa haciendo que el control del proyecto. ¿Cómo hacemos un buen control del proyecto? Utilizando el método del valor ganado que promueve el PMI y la ACE. Presto me da mi tabla de valores y no solamente me da la tabla, sino que complementa esa tabla con cantidad de días y fechas donde estoy atrasado o adelantado, y me da mi curva S y mi estimación al final del proyecto para yo poder entender mejor mi proyecto. Y me explica todo eso que el PMI siempre nos habla de cuáles son las diferentes actividades en la parte de presupuesto de costo o planificación y el real. Y por último, la parte que tiene que ver con el método español que le decía, que nos va diciendo mes por mes cómo va la rentabilidad del proyecto. En este caso, miren que la rentabilidad va bien, pero resulta que en el mes 7 la rentabilidad se cayó. Entonces yo puedo buscar en mi EDT o WS de mi presupuesto por qué se cayó, o sea, cuál fue la actividad que hizo que la rentabilidad del proyecto se cayera. Y entonces puedo perfectamente con este sistema de información económica ver cómo va mi proyecto. Y por último, y no menos importante, no quería dejar de hablar de que Presto hoy día te permite trabajar con Presto Server y con movilidad. ¿Cómo así? Presto Server me permite trabajar simultáneamente en un mismo archivo. Y la movilidad me permite, ya sea con una ventana remota de Windows Server o con estas obras que yo puedo tener registrado en un server en España o en cualquier otro sitio, en una nube, en un CDE, en BIM 360 o en una nube nueva que nos acabamos de enterar que AK Software tiene, que regala a cualquiera que se registre un CDE de 10 gigas, pues podemos tener en el CDE de los 10 gigas o en Dropbox, OneDrive o Google Drive o lo que sea, mis obras, y yo puedo gestionar simultáneamente mis obras en ese CDE y abrir mi Presto en cualquier parte del mundo sin tener que estar cerca físicamente de donde está la computadora, como era antes, activado el Presto. O sea que voy a poder estar en cualquier parte del mundo o en la oficina o en la obra o donde sea, y con las obras trabajando simultáneamente como si estuviera físicamente en la oficina o en la obra.